Buenos días, llegan a ver a la imagen. Sí, doctor, ahora sí se escucha y se puede ver. Bueno, les quedo agradecido y disculpas por el anterior día por no haber estado con ustedes. Entonces, hoy día tenemos que ir un poco de prisa y saltando algunas partes, porque el próximo día tienen clases, de talleres, una cosa de esas. Y el tema es el mismo. Entonces, intentaremos no repetir. Entonces, esta configuración anatómica del pericardio está constituido por ese saco fibroso y un pericardio seroso. Es muy importante para la vida del humano porque allá se va a albergar el corazón y va a estar cómodamente en su interior, porque también se debe agradecer la fijación que tienen estas partes a lo largo de los vasos sanguíneos, la línea del esternón, por la línea diafragmática, por la línea posterior. De esa manera es que nosotros podemos adecuar en las diferentes posiciones del humano para hacer diferentes actividades. Si no tuviésemos el saco pericárdico, esa compliance, esa distensibilidad no sería tan amena y podríamos sufrir diferentes situaciones de estrés. Entonces, estas hojas que son la interna y la externa, pues están localizadas muy perfectamente y a su interior vamos a tener nosotros el líquido y el espacio pericárdico, que contiene de 30 a 50 ml de líquido claro, transparente, color pajizo, que es un ultrafiltrado del plasma. Hay que entender que allá pues también vamos a tener mecanismos de defensa que están justamente localizados en esta situación para luchar contra lo que podrían ser los procesos inflamatorios e infecciosos y tener una muy buena defensa. Entonces, en el momento diastólico, toda esa estructura cardíaca que se está moviendo hacia abajo, va a tener una resistencia leve gracias al espacio pericárdico y el contenido líquido, y de esta manera vamos a tener un latido armónico seguido del otro a lo largo de la vida. Entonces, lo que nos interesa a nosotros ahora es ir viendo más funciones de este pericardio. Entonces, si no es la única función, la del líquido, esta de tener y favorecer una buena motilidad y contracción de los ventrículos, también evita la dilatación brusca de las cavidades, porque es una especie de resistencia que se pierde. Entonces, eso particularmente durante el ejercicio y la hipervolemia. No siempre se tiene el corazón sano y en diferentes situaciones de patología vamos a tener nosotros una mayor distensibilidad necesaria para la compensación al interior del corazón con las diversas acciones que proceden de diferentes daños, ya sean valvulares o miocárdicos. Entonces, esta fricción no va a existir entre las hojas y de esa manera el corazón va a tener una adecuada función. Entonces, dentro de las enfermedades del pericardio que nos toca ver, vamos a ver dos por lo menos ahora y dejarlas importantes también como taponamiento cardíaco y la pericarditis constrictiva para el próximo día. Entonces, ese proceso inflamatorio que afecta al pericardio, produciendo como consecuencia de la exudación, o también puede ser por procesos diferentes, va a causar un engrosamiento de las diferentes capas, y eso no va a permitir que el curso normal de los latidos se efectúe correctamente, porque se puede producir dolor, molestia, la parte anterior del tórax
y se afecta también con incremento de la secreción al interior del pericardio. Cuando se produce una pericarditis, se aumenta la cantidad de líquido entre las dos capas. ¿Qué cantidad puede incrementarse? Pues depende del proceso inflamatorio infeccioso que está corriendo con el paciente. Entonces, en el gráfico inferior izquierdo podemos ver que es un gráfico de corazón con pericardio normal y el de al lado es con un incremento de ese volumen. Entonces, ¿qué puede causar pericarditis? Pues infecciones micóticas, el histoplasma, la candidiasis, infecciones virales que también en nuestra época está incrementada por el COVID. No son pocas las secuelas cardíacas que se tienen por el COVID y dentro de ellas puede tener motivos también de proceso inflamatorio pericárdico. El infarto de miocardio, que es un daño al corazón, donde hay muerte tisular, puede transmitirse en forma transmural hacia el espacio pericárdico, haciendo con que el pericardio, si bien no tiene una cantidad de líquido importante, sí tengamos nosotros una molestia. Y por ende también el roce pericárdico, etc. En cambio, la enfermedad urémica, el nexedema, de pulmón, todas ellas con el Hodgkin pueden dejar mayor cantidad de líquido. Entonces, se debe prestar atención también a las personas que tienen radiación. En el caso del infarto agudo del miocardio, esta va a ir mejorando a través de los antiinflamatorios que reciba el paciente, pero también con el tiempo, porque la necrosis va siendo menos inflamatoria y va procesándose el infarto. Entonces, la hipersensibilidad y alteraciones inmunes con reacción a algunos fármacos, trastornos autoinmunitarios, fiebre reumática aguda, lupus eritematoso, artritis reumatoidea, son comunes en esos procesos de lucha de antígeno-anticuerpo que pueden no reconocer apropiadamente el pericardio o el corazón y hacer daño indirecto a esta estructura. El traumatismo, obviamente que sí, ¿no? Entonces, eso puede cursar con un líquido hemopericárdico. En cambio, en las otras patologías, nosotros tenemos que ir distinguiendo el tipo de derrame que hay y la cantidad de tiempo que ha pasado en ese estado. Menos de 6 semanas será pues una pericarditis aguda, puede ser fibrinosa y con derrame. Entre 6 semanas a 6 meses con derrame, pero puede caminar hacia el periodo constrictivo, que es donde las hojuelas estas hemos mencionado, las capas más bien pericárdicas se van a ir engrosando y de esa manera, en forma adhesiva, va a conformarse una gran estructura fija. Entonces, hemos mencionado varias de estas. Hecho de reiterar es conveniente. En nuestro medio había bastante tuberculosis que hacía daño también a esta parte del líquido pericárdico con derrame importante, pero eso cada vez, gracias a la salud pública, pues se va mejorando esa situación. Entonces, todo esto lo hemos mencionado y vamos a ir un poco rápido. Entonces, ¿cómo tolera más o menos área pericárdica el incremento de volumen? Pues si es una fase normal de incremento de 80 a 200 ml,
el corazón se va a ir adaptando y va a tener posibilidades de hacer adecuada estructura para sus contracciones. Pero si la fase es aguda, de 300 ml en muy poco tiempo, la adaptación de esta región va a ser muy difícil y el paciente va a comenzar a tener sintomatología. Si vamos a la historia clínica, lo importante en todos estos procesos que se hablan para el pericardio tienen relación con el hecho de su origen. Entonces, nosotros debemos ir muy meticulosamente examinando qué es lo que ha pasado con nuestros pacientes, si ha tenido previamente rinitis, tos, fiebre. Si ha tenido fiebre, ¿cuándo fue la fiebre? ¿Qué características tiene la fiebre? Si es una fiebre solamente vespertina, nocturna, si coincide con alguna visita a algún paciente enfermo y si va produciéndose disnea. Si la disnea es tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, inmediatamente, ¿en cuánto tiempo ha llegado a tener? Y la sudoración. Una de las características importantes es el dolor que presenta el paciente en la zona torácica anterior y que puede incrementarse con algunos movimientos del cuerpo, como hacia adelante, con la tos, porque el pericardio está constantemente en roce. Lo que hay que advertir es que si se incrementa la cantidad de líquido, deja de haber roce. Pero al paciente se lo examina en toda su extensión y también se revisa la historia clínica en toda su extensión, a ver si es que ha tenido un infarto reciente, a ver si ha estado con personas infectadas de tuberculosis u otras patologías, si ha sufrido un CDA de mama, si tiene cáncer de pulmón, si ha tenido esofagitis frecuentemente, etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera vamos a poder hacer una buena historia clínica y vamos a pasar a la exploración. Los signos vitales son importantísimos. Cómo está la frecuencia cardíaca, si está incrementada, si el pulso es débil. Hay que saber tomar los pulsos, obviamente, las regiones más apropiadas y cómo nosotros podemos hacer que el paciente respire profundo y apreciar el pulso para ver si es que tiene o no patología de una tensión arterial o un pulso paradójico, saber tomar correctamente la presión arterial, qué alteraciones nosotros tenemos en la oximetría, sabemos cómo colocar el oxímetro, cuánto, todos hemos aprendido la pandemia y estamos familiarizados. Y el oxímetro es muy útil porque también te permite ver la frecuencia. La fase es importante pues, en todas las exploraciones que se realicen. Y después vamos a hacer ya segmentariamente todo lo que es la cabeza, el cuello. El cuello es muy importante en toda la exploración que vamos a hacer en los pacientes que puedan padecer de enfermedad pericárdica, buscando la yugular. ¿Qué es la yugular? ¿Dónde se encuentra? ¿Qué características de onda tiene? ¿Cuál es la onda A, la onda C, la onda D? Y el pulso arterial, si la onda de percusión es normal, si es un pulso filiforme, diagnóstico diferencial de los tipos de filiformes, si están en estado de shock, cuánto es su presión arterial, etcétera, etcétera. Cuando llegamos a hablar del dolor pericárdico, generalmente esto es de un inicio agudo, ocupa la región precordial y variará de acuerdo con la intensidad de la molestia. Entonces, se le debe preguntar en qué posiciones tiene masaje. La irradiación puede estar llevada hacia el cuello desde su punto central
al hombro y a la espalda. Y aquí se hace diagnóstico diferencial con los procesos isquémicos coronarios. Entonces, ¿qué agrava? ¿Qué atenúa? ¿Cuánto es la duración total? Si es que ha mejorado de un día al otro, pero ha incrementado la disnea, eso quiere decir que quizás el líquido ha aumentado. Comenzamos por el pulmón. Al pulmón pues hay que examinarlo con todos sus detalles, ver si la expansibilidad torácica es correcta, si es que nosotros tenemos algunos sonidos anormales. Puede ser que en el caso de haberse desarrollado un fracaso ventricular izquierdo, tenemos un aumento de la presión capilar pulmonar y de esa manera un exudado más bien en todo lo que es la parte inferior de los pulmones y deja una cantidad de crepitantes importantes donde están localizados. Y en lo que se lleva a la parte anterior, la exploración es como en todo paciente cardíaco, no es directamente si tiene o no frote pericárdico. Vamos a ir a examinar los diferentes focos, vamos a ver el choque de la punta, dónde está localizado, qué características tiene, si ha desaparecido, en qué condiciones se encuentra el segundo sonido, si es que es palpable o no es palpable. Y en lo que se refiere al frote, pues eso es un signo bastante característico de lo que es la pericarditis en cuanto no tenga demasiada cantidad de líquido. Es lo que les comentaba, que un día un paciente puede tener un roce pericárdico importante, pero en pocos días desaparecer, y no necesariamente por causa de que ya no tenga proceso inflamatorio, sino porque el líquido ha aumentado. Entonces, vamos a pedir al paciente que se siente, que tenga decúbito lateral izquierdo y también en forma. Entonces, la detección de este brote pericárdico se lo puede efectuar con ambas partes del fonendoscopio, tanto el diafragma como la parte de la campana. Entonces, vamos a hacer eso a lo largo de los puntos que hemos aprendido para los puntos de referencia de las partes más importantes del área cardíaca. Y eso se repite en diferentes posiciones. Entonces, la pericarditis por sí sola es muy difícil de que nos lleve a unos fracasos ventriculares derechos en términos de haber causado por la propia pericarditis esa alteración. Generalmente son como consecuencia del derrame. Y eso lo podemos ver casi de inmediato. ¿Qué buscamos en los métodos complementarios de diagnóstico? Nosotros buscamos en los métodos complementarios de diagnóstico justamente un apoyo. Desde años que se utiliza rayos X y en rayos X sí sigue contribuyendo por muy diferentes razones, porque no solamente se utiliza la radiografía para ver el corazón, sino también para ver el pulmón. En ese pulmón podemos encontrar como antecedentes que sí tenga una neumonía, que tenga atelectasia, que tenga un infarto pulmonar. Entonces, eso sí es muy importante en términos de radiología. Y el electrocardiograma, que en el pasado pues intentaba diagnosticar una cantidad de detalles para saber en qué estado se encontraba la enfermedad pericárdica, de acuerdo con detalles sobre el segmento SD, como marca el corazón ahí en rojo, que el segmento ST es el más dañado, pero ya no llegamos nosotros a querer diagnosticar por fases porque podemos tener fracasos diagnósticos. Se utilizan otros métodos complementarios de diagnóstico, pero no olvidar que en el electrocardiograma con pacientes que tienen pericarditis, vamos a tener una elevación del segmento ST.
que tiene unas características muy particulares a diferencia del infarto del miocardio. La frecuencia cardíaca puede aumentar y de esa manera también nosotros tenemos una taquicardia, podemos tener extrasístoles. Esto es un ejemplo de radiografía de tórax y que puede ser normal en determinadas pericarditis, porque no tiene mayor cantidad de líquido, ¿no es cierto? Ni tiene afección miocardia. Entonces, vamos a seguir avanzando para hablar del ecocardiograma Doppler color. El ecocardiograma Doppler color tiene pues una historia más o menos de un siglo que se fue investigando el sonar para diferentes necesidades del humano y encontró que podía ser útil para el área cardíaca. Se comenzó con un modo M de movimiento. Como ustedes saben, el ecocardiograma es fácil de realizar. Se coloca un transductor encima de la región torácica. Dicha región tiene unos lugares propios para hacer la invasión y descripción con el sonar. Y hoy en día contamos con modos bidimensionales, tridimensionales, lo que es el Doppler, las características del flujo que nosotros podemos tener. Y eso veremos más adelante en cuanto a ejemplos de ecocardiografía. La tomografía también es muy útil, particularmente para ver qué características y relaciones tiene con la aorta y también para ver si tiene fibrosis importante, si es una pericarditis constructiva, la cantidad de derrame, pero es la ecocardiografía el diagnóstico más valioso. El laboratorio no está exento porque nosotros podemos tener una cantidad de detalles que nos van a arrojar en el laboratorio y hay que pedir todo el laboratorio necesario. Si tiene antecedentes de patologías cancerosas, tenemos que pedir lo que corresponda a través de ello. Y por otro lado, hacer diagnóstico diferencial con el infarto de miocardio, pidiendo las enzimas que corresponden como la troponina, ver la evolución de las mismas y así como los asuados, la urea, la creatinina, la glicemia, para ver si el paciente es diabético o no es diabético, si él tiene o no uso de algunos fármacos, como por ejemplo podría ser los anticoagulantes, si es una forma precisa de saber qué características tiene, etcétera, etcétera. En cuanto a los valores del INR, en cuanto se refiere al infarto agudo de miocardio, un electrocardiograma por sí solo no diagnostica demasiadas cosas, pero sí orienta bastante. Entonces tenemos que hacer adecuadamente la historia clínica, ver todas las enzimas, ver el diagnóstico diferencial con la pericardia. Y así sucesivamente en cada una de las patologías específicas que pueden producir pericardia. No sé si hasta aquí me han escuchado bien porque he ido rápido. Sí se escucha, doctor. Sí se ha escuchado. Entonces, voy a dejar de compartir esto para hablar de otra cosa. Quisiera compartir una pestaña que tengo aquí sobre el ecocardiograma normal. Llegan a ver la pantalla.
Sí, doctor. Bueno, lo importante aquí es que cada uno de estos detalles ha sido encontrado en el Google, que no tiene mayor misterio. Colocan ecocardiograma normal y allá ustedes pueden ir viendo tutoriales como el que tengo en el lado derecho de la pantalla. Entonces, este ecocardiograma normal pueden ustedes activarlo y visitar dicha página. Y les van a explicar cómo se realiza la ecocardiografía. ¿Cuáles son los puntos que el transductor debe ocupar? Entonces, sabiendo ese principio, vamos a ir haciendo unos cortes. Cortes transversales, cortes longitudinales, y van a ver la alta semejanza que tiene con el mundo real y el movimiento del corazón. Si antes tenía un interés muy importante, profundo, el electrocardiograma, poco a poco ha ido perdiendo espacio con este método. Si ven aquí el cursor, tengo señalado el electrocardiograma. Yo puedo parar, puedo frizar, congelar en el momento del ciclo cardíaco que yo quiero. Entonces vamos a aprender, porque les va a interesar para las próximas clases, relacionadas con las valvulopatías y parte del pericardio. Esta es un corte longitudinal y se dibuja una pirámide. En este diseño piramidal, lo de adelante es el esternón, lo de atrás está hacia la columna vertebral. ¿Escuchan bien hasta aquí? Sí, doctor. Gracias. Si no escuchan bien, porque he bajado un poco la voz por el eco, quiero decirles que este espacio mínimo negruzco es el pericardio con su líquido. Entonces, bien podría saber, si se incrementa el líquido, qué espacios puede ocupar. Hemos dicho que va hasta la parte posterior de la aurícula izquierda y del ventrículo izquierdo. Quiere decir que aquí detrás hay pericardio. Y esta mancha blanquecina es el pericardio. Entonces he delimitado la silueta cardíaca en este corte. Aquí tengo el ventrículo derecho con la parte anterior, el orificio que corresponde al contenido sanguíneo del ventrículo derecho. Y aquí detrás está el septo interventricular. Detrás del septo interventricular yo tengo el ventrículo izquierdo. Si se fijan aquí, hay una puntuación que representa 1 centímetro. Y este investigador de centímetro me lo puedo llevar al medio y tomar la medida del ventrículo derecho, del ventrículo izquierdo, en sístole, en diástole. De ahí saco la fracción de eyección. Quiere decir que puedo hacer una planimetría de una cavidad y me va a dar el resultado. Entonces, si yo me fijo el septo interventricular, es esto. Cuando ustedes ven aquí al cursor visitar, van a ver el movimiento que surge, el movimiento de las cavidades, etc. Entonces, sé dónde está el ventrículo izquierdo, sé que aquí está el pericardio, y esta es la parte del pilar anterior. Hacia la derecha, ¿qué tengo?
Pues depende. Si yo bajo el ventrículo derecho y me pongo detrás, en esa parte lateral encuentro a la aorta. Inmediatamente por debajo encuentro a la aurícula izquierda. Entonces, por estos datos que estoy comentando, puedo saber si hay cardiomegalia extensas del ventrículo derecho, del ventrículo izquierdo, cómo está el estado valvular de la mitral, de la aorta. Fíjense que aquí está cerrada la válvula. Aquí está completamente abierta. Si hubiese estenosis, pudiese dibujarse aquí el grado de no movilidad adecuada, ¿no es cierto?, de la válvula. Entonces me sirve para estudiar el estado muscular, las cavidades, la contracción, verlos. Puedo ver el flujo que pasa por aquí, o el flujo que viene de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo, de aquí para acá. Y se dibuja de colores. ¿Lo ven? Ahí se está dibujando de colores. Entonces, yo puedo ayudarme con este método para saber el grado de estenosis que yo tengo. Mitral, aórtica, tricuspidia, pulmonar. ¿Qué gradiente hay entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo? Todo esto es ventrículo izquierdo. Quiere decir, si tendría una estenosis aquí, aumentaría la presión en la aurícula izquierda. A diferencia del ventrículo izquierdo. Este gradiente transmitral o transaórtico me ayuda a saber la gravedad de la enfermedad. Entonces, por diferentes regiones examinadas, diferentes cortes, yo voy a llegar a un diagnóstico. Recuerden que también hay una ecocardiografía transesofágica. Quiere decir, el transductor lo vamos a colocar aquí atrás y vamos a dar sonar hacia la parte anterior. Entonces, todas estas estructuras que no veíamos bien desde la parte torácica, las vamos a ver mucho mejor desde el esófago, para ver si es que hay trombos, para ver la motilidad que tiene, las características, etc. Se han ido incorporando mayor cantidad de datos y puedo hacer una ecocardiografía tisular para ver cómo está la motilidad segmentaria, cómo está en un infarto de miocardio, todos los detalles. Pero si hago diferentes cortes donde estoy llevando el cursor aquí al medio, esta se llama una visión de 4 cámaras. 4 cámaras. A ver cómo se presenta. Aquí adelante estaría el esternón. Aquí el septo interventricular. Si sigo bajando, el septo interauricular. Si tengo defectos del septo, cualquiera de ellos, puedo yo percibir. Y además puedo saber en 4 cámaras cuál es el tamaño de la aurícula izquierda, aurícula derecha, etcétera, etcétera. Se puede utilizar contraste también, que es el incremento del líquido rápido por una vía periférica para ver diferentes estructuras, su movimiento y si tiene shunts. Entonces, les recomiendo yo que utilicen parte de su estudio en casa para seguir viendo ecocardiografías normales. ¿Por
que en la próxima oportunidad ya vamos a ver el sistema de defectos valvulares. Es importante que ustedes estén familiarizados con estas vistas, que es importante que ustedes vivan una modernidad. Es verdad que el fonendoscopio es muy útil, válido, y eso nunca será abandonado, ni el hacer una buena historia clínica. Pero yo podría incorporar en mis conocimientos mayor parte de anatomía, mayor parte de fisiología, estudiando para el próximo día este método complementario de diagnóstico y también que tengan la gentileza de estudiar el ciclo cardíaco. Si no se entiende, no se comprende, no se exprime ese conocimiento, no es posible estudiar valvulopatías. No sé si hasta aquí me han escuchado bien. Sí, doctor. Bueno, entonces, jóvenes, siempre hay problemas con esto de la comunicación y también con la organización de las clases. El 1 de mayo es domingo. Y oficialmente el país otorga feriado el lunes 2, no pasaremos clase. ¿Esa parte han comprendido también? ¿Aló? Sí, doctor. Entonces, vamos a ir terminando esto. Bueno, normalmente la cantidad de personas que debe asistir, ¿cuántos son en el curso? 31 en este momento, si no me equivoco. No. Inscritos. No estoy segura, doctor. Pero más de 100. Sí, Más de 200. es 100. Pues aquí están fotografiados ya los que asistieron. Gracias por su esfuerzo. Realmente es una forma también de interesarse por la materia y aprender. Hay mucho esfuerzo que hacer individualmente y estas son apenas clases de orientación. La propia semiología se está perdiendo poco a poco en la forma clásica de la enseñanza. Se está pasando a la instrumentación y se está pasando también a la comprensión fisiológica a través de los métodos complementarios de diagnóstico, obviamente sin abandonar lo exquisito de la parte semiológica. Les deseo una buena mañana, una buena semana.